Continuamos con el estudio de los elementos del costo y vamos a ver en esta oportunidad el segundo elemento del costo, que corresponde a la mano de obra. Dentro de ello veremos del objetivo de aprendizaje, ver los costos manufacturados utilizados en la planilla de pago personal permanente, mano de obra directa, planilla de pago de honorario y registro contable. La mano de obra, vamos a ver algunos aspectos relacionados al proceso productivo, y acá es importante también ver otros aspectos legales, ¿verdad?, que están relacionados. Siempre hay un cumplimiento con el proceso productivo, pero dentro de esto, por los derechos y las formas contractuales de cada uno del personal, entonces tenemos que ir viendo dos perspectivas, tanto una legal, que está relacionada con la contabilidad financiera, y la que nos conlleva al registro y de los procesos de las órdenes de fabricación, registros de costos en cuanto al número de horas que el personal está invirtiendo al proceso productivo. La mano de obra directa forma parte de los costos directos de manufactura, y este incluye la remuneración de toda la mano de obra de manufactura que se puede atribuir al objeto del costo, es decir, que existe una relación directa con los procesos productivos en cuanto a elaboración y hasta el producto terminado, de una manera económicamente factible, es decir, que se puede identificar, se puede medir y que tiene una relación intrínseca con el proceso productivo. Entonces, prácticamente acá estamos hablando de los operarios y todo el personal que está dentro de planta. Los costos indirectos de manufactura son todos los costos de manufactura que están relacionados con el objeto del costo, productos, elaboración y luego productos terminados, pero que no pueden atribuirse a ese objeto del costo de una manera económicamente factible. Acá nosotros podemos encontrar por ejemplo, mecánicos de planta, supervisores de planta, personal que se encarga de inocuidad, personal de la calidad, personal de limpieza. Es decir, que no puede ser atribuible directamente con el objeto del costo. Por lo tanto, los costos de manufactura se incluyen en el inventario de productos en proceso y en el inventario de productos terminados. Se inventarían para acumular el costo resultante de la creación de tales activos. ¿Qué significa esto? Esto significa que los procesos productivos tienen estándares de rendimiento, por ejemplo, para el personal de planta, para los operarios o la mano de obra directa. Por ejemplo, ellos trabajan su jornada de 8 horas, pero por los procesos productivos, dependiendo la naturaleza de la planta, probablemente el personal no dedique las 8 horas al proceso productivo, probablemente solamente dedican 6 y el resto lo hacen a otras actividades, o mientras esperan que se dé algún proceso de sanitización dentro de las plantas, cambio de maquinaria, cambio de empaque. Entonces todos esos tiempos son tiempos que la mano de obra no los dedica al 100%. Eso significa que no se imputan el 100% al
a las órdenes de fabricación, sino que es el tiempo efectivo el cual este valor es trasladado al costo del producto, que viene siendo la producción en proceso, y la variación o las diferencias son llevadas a una desviación de mano de obra directa, que no son presentadas como tal en el estado de costo de producción, en el costo primo, sino que es presentada como una de las desviaciones del costo, pero que siempre va sumando al costo, es decir, siempre suma, pero no va como de manera directa. Entonces, esta es una de las perspectivas que tenemos que considerar en cuanto a la contabilización de costos y en cuanto a la contabilización financiera, porque ambas van de la mano y se tienen derechos y obligaciones, y hay algunos aspectos legales que ya los vamos a abordar, que tienen que ser considerados en esta relación. La mano de obra directa está sujeta a los respectivos descuentos legales, y dentro de eso tenemos el cálculo de la renta, el cálculo del IS y de la AFP, que ya lo vamos a ir viendo. Actualmente podemos observar el tema de las tablas de retención, y esto se aplica de acuerdo a la modalidad de la planilla y del pago que se está realizando. Por ejemplo, si el pago es mensualmente, se aplica la tabla mensual. Si la modalidad de pago de la empresa es quincenalmente, se aplica la tasa quincenal, y si es semanal, se aplica la tasa semanal. Entonces, para las personas que oscilan entre un salario, por ejemplo, actualmente el salario mínimo es de 365, que en El Salvador, entonces nosotros aplicamos esos salarios, por lo general siempre están en el tramo 1, es decir, que no tienen, son sujetos son sin retención. Luego, en el tramo 2, por ejemplo, ¿cómo funcionan las tablas? Las tablas, si la persona, por ejemplo, gana $500, se le hace el cálculo del IS y de la AFP. Esos son ingresos no grabados. Entonces, al salario se le restan el ingreso no grabado, y a la diferencia le vamos a restar, lo vamos a ubicar en el tramo. Por ejemplo, si ya restando IS y AFP oscila en el tramo número 2 de 236.01 a 447.02, entonces en ese caso restamos el exceso de 236, luego multiplicamos por el porcentaje a aplicar, que es el 10%, y le sumamos la cuota fija de 8.83, y ese será el valor a retener en concepto de impuesto sobre la renta. Así es como funcionan las tablas de la renta. Luego tenemos la retención del IS, que, recordando un poquito de acuerdo al Código de Trabajo y a la legislación, a la ley del IS, el máximo cotizable es de $1,000, y el aporte patronal es del 7.5%, y el aporte laboral es del 3%, es decir, que al empleado se le descuenta un 3%. Luego tenemos el tema de las tablas de la AFP, que, como es de nuestro conocimiento, para en diciembre, inicios de enero, hemos tenido una reforma a la ley del sistema de pensiones, donde muchos de estos aspectos han cambiado. Por ejemplo, el rango de salario máximo ha sido eliminado, ya no se considera un rango, un techo, como lo hacíamos antes. Por ejemplo, si una persona ganaba $8,000, se le descontaba sobre la base de 7,045, no de los 8,000. Por eso es que he dejado esta presentación. Y dentro de las distribuciones, sabemos que el porcentaje de aporte para el caso del empleador ha incrementado un 1%, de 7.75 a 8.75. Acá tenemos las tasas de cotización actualizadas para el patrón y el empleador, y las consideraciones para el ingreso
Luego tenemos el porcentaje de las horas extras, que esto nos lo regula, por ejemplo, el artículo 169 del Código de Trabajo, y comprendemos de la jornada. Las jornadas, es bien importante tener identificada que una jornada nocturna comprende de 7 de la noche a 5 de la mañana, y una jornada diurna comprende de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Dentro del cálculo de los excesos de la jornada diurna, tenemos que se cancela un 100% del salario básico por hora. Por ejemplo, si una persona gana por hora 1.04, entonces su hora extra es de 2.08. Y en el caso de la nocturnidad se cancela un 25%, valga la redundancia, de nocturnidad. Entonces el tiempo extraordinario cuando la jornada es nocturna es de 1.25%, se le cancela el 100% del exceso más el 25% de la nocturnidad. Bien, si nos vamos al tema de la contabilidad de costos, ¿cómo funciona estos cálculos? Por ejemplo, todos son factores dentro de los procesos productivos. Entonces se tiene que considerar una serie de factores, ya que todos esos valores son atribuibles al costo. Entonces los factores se determinan sobre la base del salario del operario o del personal. Se divide en cuántas horas se trabajan en el mes, cuántos días, se trabajan en el mes y cuántas horas en el día. Sobre esa base se van calculando los factores de salario, IS, AFP, vacación, aguinaldo, indemnización, seguros colectivos, y si se tiene otra prestación directamente del personal de planta, se van incorporando, que sean de esta naturaleza, se van incorporando al costo del producto para que cada uno de estos elementos vaya siendo asignado a las órdenes de fabricación o a los productos elaborados. Cada uno de estos elementos son trasladados. Una vez ya se cuenta con cada uno de estos elementos y el factor, solamente resta ir adicionando el número de horas que van trabajando por cada orden de fabricación. Por ejemplo, si vemos en un mes, si se elaboran 80 órdenes de fabricación, entonces se le va colocando cuántas horas y el número de personal que ha sido asignado al proceso productivo. Entonces esto es desde una manera detallada lo referente al control y al registro control del segundo elemento del costo, que es la mano de obra directa. Saludos cordiales y muchas gracias.